Como lo menciona Slikeu, una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener resultados radicalmente positivos o negativos. La persona está siguiendo una trayectoria vital en donde se van sucediendo situaciones cambiantes, más o menos placenteras o estresantes, pero en la que se siente en equilibrio con la capacidad y los recursos suficientes para manejarlas. Existe un funcionamiento razonablemente satisfactorio con un determinado nivel de calidad de vida. Inesperadamente se produce una quiebra brusca en esta trayectoria, en donde el equilibrio se pierde. Hay una serie de pérdidas o daños percibidos que hacen que la calidad de vida descienda bruscamente, mayor aún por las emociones que generan. Los recursos habituales de afrontamiento en situaciones difíciles no son aplicables o no producen el resultado esperado. Se interrumpe el normal discurrir de la vida y se perturba el patrón de vida previo. Existen dos tipos de crisis. Las crisis pueden ser del desarrollo o evolutivas, que son las esperables, o circunstanciales, que son las accidentales, inesperadas o imprevisibles. En la crisis del desarrollo son más predecibles y sobrevienen cuando una persona va cumpliendo etapas en su vida desde la niñez hasta la senectud, presenta una conducta indiferenciada y marca un trastorno en el área intelectual y afectiva. Estas crisis pueden ser del nacimiento e infancia, crisis de la pubertad y adolescencia, crisis de la primera juventud, crisis de la edad media de la vida y crisis de la tercera edad. En las crisis circunstanciales son inesperadas, accidentales y dependen sobre todo de factores ambientales. Abarca alteraciones emocionales y de la conducta ante pérdida o amenaza de pérdidas de los aportes básicos, físicos, psicosociales, socioculturales que están interrelacionados. Estas crisis pueden ser por separación, pérdidas, muerte, enfermedades corporales, desempleo, trabajo nuevo, fracaso económico, violaciones, incendios, accidentes, entre otros. Una crisis es la respuesta a eventos peligrosos y es vivida como un estado doloroso. Es por esto que la persona tiende a movilizar reacciones muy poderosas que le ayudan a aliviar su malestar y a recuperar el equilibrio que existía antes del inicio de la crisis. Si esto sucede, la crisis puede ser superada y además el sujeto aprende a emplear nuevas estrategias adaptativas que le pueden ser de utilidad en el futuro. Un evento traumático produce cambios en nuestro mundo, tanto en el externo como en el mundo interno. Los signos y síntomas de una reacción psicológica ante una situación de crisis se producen en áreas emocionales, cognitivo, fisiológico y de conducta que pueden observar en este cuadro. Las personas tras una situación crítica presentan alguno de estos síntomas en mayor o menor medida. Todo depende de la persona. Las reacciones habituales ante el estrés suelen pasar por 4 fases: la fase aguda, la fase de reacción, fase de reparación y fase de reorientación. En la fase aguda, pasado de los primeros momentos, se producen estados afectivos intensos, respuestas emocionales manifiestas como la angustia, ansiedad, ira, irritabilidad, hipervigilancia, manifestaciones vegetativas y también sensaciones de irrealidad. En la fase de la reacción dura de 1 a 6 semanas. Se producen reacciones tardías. Los sentimientos previamente reprimidos o negados pueden salir a la superficie. Pueden aparecer sentimientos dolorosos, abrumadores, dejando a las personas debilitadas, con ánimo triste y lábil. En la fase de reparación dura de 1 a 6 meses. Se diferencia en que las reacciones son menos intensas y no tan abrumadoras. Los sentimientos de dolor persisten, pero se los puede sobrellevar. Se vuelven a sentir interesados por los hechos cotidianos. Se hacen planes para el futuro.
Fase de reorientación. Aproximadamente es de los 6 meses o más. Se llega a asimilar e integrar la situación vivida. Se produce la readaptación a su vida cotidiana. Las intensas reacciones ante el estrés se han reducido sustancialmente. Es importante evaluar las necesidades actuales. Como lo menciona Ruther, si se logra conocer aquello que permitió a las personas protegerse del desarrollo de patología, se podrá desarrollar medios para mejorar la resistencia de las personas frente al estrés y la adversidad. Existen 3 componentes fundamentales para la personalidad resiliente, las 3C: el compromiso, control y el cambio. Las personas resistentes tienen un gran sentido del compromiso, una fuerte sensación de control sobre acontecimientos y están más abiertos a los cambios de la vida. Para el proceso de intervención en crisis existen 2 tipos de intervención. La primera se da en las primeras horas y son los primeros auxilios psicológicos. La segunda intervención es la aplicable en consulta. Es la terapia para crisis y la proporciona a los profesionales de salud. SLAICEU nos menciona que en la intervención de primera instancia, que son los PAP, primeros auxilios psicológicos, duran minutos o como mucho horas. El objetivo es restablecer el enfrentamiento inmediato al evento, otorgar apoyo, reducir el peligro de muerte, por ejemplo en casos de maltrato infantil, violencia doméstica, suicidio, ideas autolícitas, desambulación peligrosa, agresiones, entre otras cosas. También enlace con recursos de ayuda, informar sobre los distintos recursos y remitir a orientación psicológica. En la intervención en segunda instancia, que es la terapia para crisis, esta intervención puede durar semanas o inclusive meses y su objetivo es la resolución de la crisis, translaborar el incidente de crisis, integrar el incidente en la trama de la vida y establecer la apertura, disposición para encarar el futuro. La intervención en crisis de segunda instancia o terapia para crisis se refiere a un proceso terapéutico breve que va más allá de la restauración del enfrentamiento inmediato y en ese se encamina la resolución de la crisis de manera que el incidente respectivo se integre a la trama de la vida. El efecto que se desea para el individuo es que emerja listo y mejor preparado para encarar el futuro. Los psicoterapeutas de diversas formaciones admiten que en la actualidad el hecho de que sin intervención las reacciones traumáticas corren el riesgo de generar trastornos patológicos. Tanto el estrés postraumático como los trastornos del estado de ánimo y el alcoholismo pueden ser consecuencia de reacciones al traumatismo convertidas en crónicas. En las alteraciones disociativas y psicosomáticas también se pueden intuir una reacción al traumatismo, en las cuales el síntoma físico es el recuerdo de la experiencia traumática, transformada por la psique. Los 6 meses posteriores a la crisis pueden aparecer diversas patologías, entre ellas el duelo patológico, el trastorno por estrés agudo, la crisis de angustia, síndrome de fatiga crónica, TEPT, cuadro disociativo, síndrome de culpa del superviviente, entre otros. Existen diferentes modelos de intervención en crisis. Uno de ellos es en la terapia conductual, que se utiliza estrategias que reducen el arousal, que es la activación o alerta, frente a claves traumáticamente condicionadas. Algunas técnicas específicas de este enfoque son la desensibilización sistemática con exposición graduada a señales, inaudación, procedimientos de manejo del estrés como la relajación y técnicas de distracción. Ciertos abordajes terapéuticos, tales como la hipnosis, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición directa por inundación, los abordajes psicofarmacológicos, EMDR, etc., cuentan con un bagaje de investigación fuera de toda situación. Uno de los factores fundamentales de estos tratamientos es el de la exposición directa o en imaginación al evento traumático. Como pudieron observar, es de suma importancia tener esta ayuda de intervención en crisis, ya que nos va a ayudar a superar
estas crisis que nos agobian a lo largo de nuestra vida. Del modo en que superemos esta crisis dependerá el restablecimiento saludable de dicho equilibrio emocional y continuemos con una vida satisfactoria.